Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y le mando un saludo a cada una de las personas que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas en donde estamos: Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, ahí en podcast y también en video en YouTube. Ya recuerden que también nos pueden visitar en nuestra página www.cuadrantealfa.com. También nos pueden seguir en Twitter @cuadrantealfa y en el grupo en Telegram. Toda la información está en la descripción de este episodio podcast. Por favor, síganos, compártanos, ayúdenos a llegarle a muchas más personas porque esto realmente sí que nos ayuda mucho para que este espacio libre de opinión siga creciendo. Le doy la bienvenida a don Iván Dacho, ya semana después de elecciones, semana después de reflexiones. Don Iván Dacho, y después de el penúltimo puente de este 2023, ya se nos viene el último puente este año porque ya lo que queda son las fiestas navideñas. Usted estuvo pasándola bueno, viviendo sabroso, concierto en Medellín, evento internacional, así que don Iván Dacho, bienvenido a este nuevo episodio del Cuadrante Alfa. Buenas tardes, Andrés, o buen día o buena noche al lugar que se encuentren. A todos los seguidores del Cuadrante Alfa y bueno, sí, nada, el último puente, ya se acerca diciembre, ya Águila Roja está sacando sus canciones. Bueno, no, y sí, Medellín estuvo caótico, pues dos eventos que se precisamente chocan, RBD 4 fechas y Rituales 2 jornadas de ¿Usted fue a ver a música RBD? electrónica. Rituales, aclaro de una vez. Igual no, pues nada, la gente que le gusta Rebelde, chévere y es válido y la gente se lo gozó. Y hay mucha gente tan envidiosa tirándole hate a los seguidores de Rebelde, pero bueno, nada, cada quien hace con su plata lo que quiere. Pues sí, no, pues para gusto por los colores, eso sí, cada quien tiene todo libre derecho a escuchar lo que quiera. ¿Se encontró a Fico o Ujú. no? Oiga, sí, en el aeropuerto, de vuelta, ¿Y de qué le dijo vuelta, pero no Fico? fue, Plata es no, no, no. plata. Es que No, no nada, y miedo. estaba hablándole, iba atrás mío, estaba haciéndole la recocha a la persona que ahí, cuando se, pues, nada, pasa por la máquina de detección de metales, ahí estaba como hablando con la persona y bueno, él como Mm. siempre es charlador y entrador, pues nada, se habla con cualquier persona que se encuentre, sin problema. La próxima vez se le acerque y le dice, ¿qué hubo, doctor Fico? Venga, venga, venga. Mándale un saludito aquí a la gente del Cuadrante Alfa y le dice, listo, papito, si es ya, plata es plata, el Y Cuadrante no, y le Alfa, manda saludos pues. saludos, le manda saludos a todo el mundo Claro. ahí. Ese sí, Agüero, Señor pero pues, alcalde, señor alcalde, hay que decirle, señor alcalde electo de la electo, ciudad de Medellín. electo. Electo, sí. Electo, no erecto. Bueno, don Iván Dacho, Sí, señor. la honra y el honor de Petro. Hemos visto que incluso antes de la llegada de Petro a la presidencia, él no se ha ganado el favor de la prensa tradicional. Él como político, como persona, como líder de la izquierda, no se ha ganado el favor de los dueños empresarios de esos medios de comunicación. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Eso es fácil de saber. ¿Quiénes son los dueños de Semana? ¿Quiénes son los dueños de Viki? Pues el grupo Gilinski, Nutresa y todo ese conglomerado ahí, ¿no? La familia Gilinski. ¿Quiénes son los dueños del Tiempo? El grupo Aval, City TV, ¿cierto? City TV, El Tiempo, el grupo Aval, Sarmiento Angulo, todo lo que ellos representan, el tema bancario, el tema de las concesiones viales, el puente Chirajara, todo eso, Sarmiento Angulo, listo. ¿Quiénes son los dueños de Caracol Televisión? El grupo Santo Domingo, El Espectador, ahí todo eso va entrando ahí. ¿Quiénes son los dueños de Caracol Radio, que es otra empresa diferente a Caracol Televisión? Pues el grupo Prisa, los españoles. ¿Qué intereses tienen ellos ahí? Listo. Cada uno va sabiendo por dónde va la cuestión. ¿Quiénes son los dueños de RCN? Tanto radio como televisión. ¿Quiénes son los dueños de Luis Carlos Vélez? Pues el grupo Ardila Lule, los dueños de Postobón. ¿Cuáles son los intereses de ellos? ¿Cuál es el negocio de Postobón? Vender bebidas azucaradas. Por eso se oponen al impuesto saludable, ¿cierto? Entonces todos estos conglomerados tienen en sus medios de comunicación una especie de artillería mediática para controvertir, para criticar, para oponerse a toda medida que venga
del Estado que los perjudique a ellos en sus negocios, pero también para apoyar a ciertas personas que buscan el favor del voto ciudadano para llegar a ese cargo de elección popular y favorecer esos ciertos intereses, ¿cierto? Intereses de privados, intereses particulares en detrimento del interés general. Al ver en Petro a una persona que sencillamente no comulga con esos postulados, al ver en Petro a una persona que critica fuertemente a unos sectores políticos de los que esos medios de comunicación siempre han favorecido, como lo es Uribe, Uribe goza el favor de la prensa. Aún hoy en día el uribismo, Uribe como tal, la derecha siguen gozando del favor de la prensa. Nomás miren a Vicky Dávila, que es una vocera y promotora de ellos. Tanto es así que hace poco sacó un trino diciendo que ella justificaba y que respaldaba la iniciativa del Centro Democrático y de Cambio Radical de levantarse a las bravas del Congreso para romper el quórum e impedir a lo maldita sea cualquier tipo de reforma que adelante este gobierno. Eso hace Vicky Dávila. Todo esto con el auspicio, con el amparo, con el beneplácito de la gente de la FLIP. Porque si usted se atreve a criticar a la prensa, le cae la FLIP y le va a decir que usted es un odiador de la libertad absoluta de la prensa colombiana, ¿cierto? Eso es lo que tenemos acá en Colombia. Bueno, llega Petro a la presidencia y a pesar de los múltiples ataques que él tuvo cuando era candidato, ¿cierto? Esa portada de Vicky Dávila en semana colocándolo como ingeniero o exguerrillero y un poco más de cosas, llegado a la presidencia, los ataques arrecian más. Pero si ustedes se dan cuenta, no es que critiquen la ideología de Petro, no es que critiquen el programa de gobierno de Petro, o sea, la presidencia, no. Critican es a Petro como ser humano. Van es a la persona, no a las ideas. Atacan y buscan deshonrar a Petro. Temas de Asperger, temas de alcoholismo, temas de incumplimientos, temas de drogadicción, de violencia, de guerrillero, que asesino, que el cacas, que un poco más de cosas. Y es que es increíble uno estar viendo cómo desde Twitter, desde las redes sociales, que se presta para que sea, como lo dice Iván Mejía, una letrina asqueante y maloliente, todos esos mismos argumentos se están llevando a las primeras planas de los medios de comunicación y a las columnas de opinión. Y no solo es semana, lo son Cambio, Caracol, Blue Radio, RCN, la FM, bueno, todo eso. Atacan a la persona. Buscan deshonrar a Petro. No buscan fijar una posición crítica que tienen todo el derecho frente a las posturas y a los programas de este gobierno, algo que la gente apoyó con su voto. Empiezan a decir que lo de las elecciones regionales fueron un plebiscito en contra de Petro y eso no fue un plebiscito, fue un llamado que se hace a la ciudadanía para que escoja quiénes van a ser sus mandatarios locales, regionales. No es que se acabe el mandato de Petro, no es que venga Luis Carlos Vélez a decir en un trino, es que si esto fuera una democracia parlamentaria ya Petro se hubiera retirado del poder y el parlamento hubiera puesto otro presidente. No, porque estas no son las lógicas con las que funciona el Estado colombiano. Esto no era ningún plebiscito, esto no era nada más que el escoger alcaldes, gobernadores, concejales y diputados a las asambleas. Que el pacto histórico haya perdido, haya ganado, es otra cosa. Como fuerza política es otra cosa y considero yo que tuvimos un muy buen análisis a modo de autocrítica también, con mucha mirada y con mucho cuestionamiento por parte del hoy concejal Carlos Carrillo, programa que está publicado desde la semana pasada que ustedes lo pueden ver. Ahí está el tema en cuestión sobre las elecciones, listo. Pero las críticas entonces están centradas a cuestionar a Petro como persona. Don Iván Nacho, antes de entrar con un video de ejemplo que tenemos del programa de la base de Pablo Iglesias, usted, que también es asiduo de las redes sociales, usted que consume medios de comunicación, usted que es crítico y que es analista y que ha sentado su voz siempre a la hora de analizar las posturas de Petro, ¿cómo ve entonces este tema de los ataques a la persona? Petro guerrillero, Petro delincuente, Petro asesino, Petro drogadicto, Petro enfermo, Petro incumplido, Petro un poco más de cosas. Se han triplicado porque empezando Gustavo Petro ha recibido estos ataques desde siempre, ¿no? Empezando desde la desmovilización, desde el ser representante de la Cámara. Pues por solo haber sido guerrillero, eso era lo único
pero poco a poco, pues él fue recibiendo más y más adjetivos destructivos. Sí, Cuando él se mete con los paramilitares, el debate del paramilitarismo en el Congreso, ahí ya empezaron a agudizarse más, que él era un far político, ¿no? Llegaron a decirle que era far político, que él apoyaba a las guerrillas, que, pues bueno, en ese momento estaba el presidente Álvaro Uribe y Petro fue víctima de eso. Entonces, durante la época del gobierno de Álvaro Uribe, Petro recibió muchas críticas por el debate de la parapolítica. Y bueno, ahí volvió a reducir el tema guerrillero, que él era apoyado a las FARC, que él apoyaba contra a cuanto grupo subversivo existiera. Entonces, bueno, eso fue lo que le tocó cargar a Petro en esas épocas. Luego, cuando fue alcalde de Bogotá, que él no era buen gerente, ¿no? Ahí empezó con el tema del gerente. Que él era muy neto, que él no sabía ejecutar, que él no, bueno, decían que él no sabía ejecutar, pero desde el consejo le estaban haciendo trabas, desde el gobierno le estaban poniendo trabas, y los medios hacían su tarea de venderlo como una persona que inepta. Entonces, digamos que ya empezamos ahí a ver cosas, aunque Petro dejó muchos programas sociales y dejó buenos cambios en la alcaldía, pues a nivel de infraestructura no pudo hacer mucho y no porque él no quisiera, porque el gobierno Santos no le giró el compuesto para iniciar la licitación del metro. El metro subterráneo que en estos momentos tendría Bogotá listo. Así de simple. Con estudios de ingeniería de detalle que este metro no tiene. Bueno, se acabaron a vender que Petro esto, que de hecho hay gente que dice que no, que Petro no fue capaz de licitar el metro, pero es que no saben que el gobierno ujú. nacional tenía que autorizar el COMPES primero, eso es ignorancia de la gente. Pero los medios no van a sacar eso, los medios no van a decir, no, mire, es que Santos no entregó el COMPES, Santos es el malo del paseo, no. Los medios simplemente decían que Petro era un mal gerente. Santos, Santos dio el cheque chimbo. Santos dio un cheque chimbo, un cheque sin COMPES. Sí, Entonces, eso no es nada. Y ahí empezamos con este tema de destruir la persona. Entonces, Petro pues salió mal, de pronto no hizo una mala alcaldía, pero salió mal ante los medios, ante la prensa, ante la opinión pública, y el resultado de eso es que ganó Peñalosa. Ahí va la Peñalosa se destrucción. presentaba como el gerente, como el gran ejecutor, el urbanista, el doctor Todo Peñalosa. lo contrario a la narrativa que montaron los medios de comunicación. Sí. También montaron la narrativa de los 9 años de izquierda. ¿Qué habían sido 9 años de izquierda y de atraso para Bogotá? Empezando que si uno se pone a analizarlo, no eran realmente los únicos años de izquierda, de gobierno de izquierda, programa de izquierda, fue el gobierno de Petro. Porque lo de Samuel y lo de Lucho Garzón realmente izquierda, ejecutando Transmilenio por todo lado, las privatizaciones y el neoliberalismo igual, porque con Lucho no Mm. cambió eso ni con Samuel Moreno. Entonces, decir que eran gobiernos de izquierda, pues sí, eligieron con banderas de izquierda, eso es cierto. Es como decir que Claudia es progresista. Claudia López, ¿no? Claudia López se eligió con banderas de No, progresismo, pero ejecutó con la derecha. ella es conveniente, ¿no? Ella cuando le conviene dice que es de izquierda, cuando le conviene dice que es de derecha. Unas semanas antes de que Duque entregara el poder, antes del 7 de agosto del año pasado, 2022, ella lo condecoró y dijo que era una persona muy importante para Bogotá. Ella en el día de su posesión como alcaldesa le agradeció a Peñalosa, dijo que era su mentor, su amigo y que veía en Peñalosa a la persona que más amaba a Bogotá. O sea, realmente eso, pues, es la conveniencia, ¿no? Listo. Es lo propio de la política homeopática de los Bueno, verdes, ¿no? Ellos pero van por un digamos lado que, por el bueno, otro. pues fue otra de las narrativas de la que han sido nueve Sí. años de izquierda, que realmente no fueron 9 años de izquierda, si lo analizan a nivel programático, a nivel de ejecución, no fueron 9 años de izquierda. Lo único de izquierda que tuvo el Ocho Garzón de izquierda fueron los comedores comunitarios y el arreglo de los colegios distritales. De resto, Sí. fue misma continuación del gobierno Mocus y de Peñalosa. Mm. Petro sí tuvo un cambio ahí, Petro sí reaccionó y bueno, no, que vamos a seguir modelos Transmilenio, que vamos a seguir el mismo modelo de basuras beneficiando a esta gente que se está lucrando con los dineros públicos, haciendo lo mínimo en el tema de las basuras y embutiendo todo eso en Doña Juan. Petro quería cambiar ese modelo. Lo cambió y se lo devolvieron. Y seguimos con un Doña Juana, que esa es la fácil. Sí. La fácil es enterrar allá la basura. Bueno, Petro quería cambiar todo eso.
Aguas de Bogotá era el inicio para todo eso, pero lastimosamente lo acabó el mismo Peñalosa. Peñalosa llegó a destruir todos los programas progresistas que dejó Petro montados. El progresismo de Gustavo Petro se acabó con Peñalosa, se siguió acabando con Claudia y con Galán seguramente también se acabará. Entonces, pues, vamos por eso. Entonces, bueno, vamos a hablar de que a Petro se lo vendían como ángel, entonces que Petro ha sido víctima toda la vida de narrativas y de daño a la honra de todos estos medios de comunicación. Y esto es claro, y pues ahora pues empezamos con el tema de meterse ahora con la salud del presidente Petro, de unas supuestas adicciones, de un autismo que lo pusieron como enfermedad y como incapacidad para dirigir el país, que de eso ya vamos a poner un video. También pues nada, las narrativas que se ven en redes también siguen el mismo libreto. Es que Petro es periquero, ni siquiera van con la marihuana, ¿no? Van de una que Sí. Petro es periquero. Otras de que la gente vendió que Petro les ofreció un cambio y que pasó en el año, no hay ningún cambio y bueno, más dicho. Entonces venden que Petro tenía que hacer el cambio en un año. A Uribe lo esperaron 8 años para que acabara con la guerrilla, nunca la acabó. Y con Uribe no muy bien porque le estaba acabando la guerrilla. O sea, la gente, claro, como los medios vendían que supuestamente Uribe está ganando una guerra que realmente no ganó. Claro, miren los medios lo que hacen. Lograron vender y nos vendieron a nosotros, incluso yo en algún momento apoyé a Uribe, nos vendieron que estábamos ganando una guerra. Unas desmovilizaciones que no eran desmovilizaciones, que eran falsas desmovilizaciones. ¿Mm? Unos guerrilleros muertos que no eran guerrilleros, realmente eran civiles. Incluso, sí, o sea, falsos operativos, falsas incautaciones. De hecho, con Duque fueron muchas falsas incautaciones. Canequitas nuevecitas que ponían para la foto, o sea, unas canecas nuevas recién compradas y ay, nos incautamos una barata. O sea, eso lo muestran los medios y muestran como que un aparente avance y para buscar aprobación del mandatario de turno. Con Petro no pasa, no muestran los avances en tierras que ha entregado Petro a las víctimas del conflicto, a los campesinos, no muestran cómo se ha pacificado los territorios a nivel de que los militares ejercían presión sobre la población civil, sobre los indígenas, no muestran que ahora tenemos un ejército más solidario, que hace rato el ESMAD dejó de sacarle los ojos a la gente, que ahora el ejército y la policía están más de parte del ciudadano. No vamos a decir que totalmente porque sería una mentira, pero sí hay unos cambios profundos en un año incluso. Pero esto no lo va a mostrar los medios no van a mostrarle nada bueno a Petro. Por eso le toca uno irse a RTBC y mirar las fuentes de gobierno a ver qué están haciendo. Y si no estuvieran haciendo nada válido, acá estaríamos criticándolo. Entonces, Sí. bueno, vamos a pasar a hablar de cómo Mire, construyen esta destrucción de la honra. mire, póngale cuidado a este video que vamos a colocar. Eso es un fragmento del programa de La Base de Pablo Iglesias en España. Red Más creo que, o Red algo es que se llama el canal que ellos tienen tanto en televisión como en internet. Y ellos estaban haciendo un análisis sobre cómo empezaron a utilizar el tema del Asperger, el Asperger de Petro para criticarlo. Cuando vean el Bueno, video y cuando vean este fragmento, hagan un análisis, hagan algo. Cambien la palabra Asperger por adicción. Cambien Asperger por adicción y se darán cuenta que es exactamente lo mismo. bueno, ahí va. La directora de la revista Semana, nuestra nunca suficientemente ponderada Vicky Dávila, protagonista ilustre de muchas ediciones de La Base dedicadas a Colombia, se refirió en su cuenta de Twitter a ese supuesto diagnóstico como una enfermedad que se padece y de la que los colombianos deberían estar informados antes de votar. Y como ya dijo Mano, ni es enfermedad, ni se padece, y lo que hace en ese tuit la Ana Rosa colombiana es básicamente estigmatizar a las personas que se encuentran dentro del espectro autista. O sea, lo tenga realmente diagnosticado Gustavo Petro o no lo tenga, aquí está instrumentalizando el autismo para su uso en la batalla política colombiana, que quizá es menos mortífera que unos años atrás, pero sigue siendo igual de sucia. La bola de nieve siguió creciendo, las tertulias se proliferaban hasta que finalmente Gustavo Petro se vio forzado a reaccionar. Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia, escribió, pero esto me dejó boquiabierto. Continúa, jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado este síndrome cuando éramos niños, porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad, eso es lo que especifica. Una vez más, un presidente de una nación se ve obligado a perder su tiempo en dar explicaciones sobre las no noticias que se van multiplicando sobre él. Recuerden lo que le pasó a Gabriel Boric haciéndose un test de drogas para parar la oleada mediática de la extrema derecha que le acusaba de drogarse. Mire, ahí está la cuestión.
Hay muchas cosas comunes. Trasladen el tema del síndrome del Asperger de Petro por el tema de la drogadicción. Es exactamente lo mismo. Salen cosas que la prensa no puede corroborar, no puede comprobar, no hay pruebas, no hay documentos, no hay un dictamen médico, no hay un dictamen legista, forense, como le quieran decir, no lo hay. Ellos sembraron el tema del Asperger. No, es que el hermano de Petro lo dijo en una entrevista. Sí, pero ¿lo corroboraron? ¿Verificaron las fechas? ¿Cómo se considera el Asperger una enfermedad? ¿Es o no una enfermedad? Es lo mismo con el tema de la adicción. ¿Petro es alguien adicto? ¿O es porque salió una columna de María Jimena Duzán preguntándose algo que mucha gente también está replicando en Twitter, pero no que porque mucha gente lo diga tiene que ser cierto? ¿Dónde está el ejercicio periodístico que exige la misma Constitución? Así a la Flip no le gusta que uno le exija eso a la prensa. Que la prensa tiene una responsabilidad social y que tiene que brindar información veraz e imparcial. ¿En dónde está eso? Y resulta que los de la base de Pablo Iglesias nos muestran que eso también se lo hicieron a Boric. Y que Boric le tocó sacar de su tiempo como presidente para irse a hacer un examen y demostrar que no estaba metiendo droga, que no era un drogadicto, que no era una persona con adicción, ¿cierto? O sea, es exactamente lo mismo. Aquí le están pidiendo, ¿no? Es que el Congreso de la República, señor Name, usted que es el presidente del Senado, por favor, cese al presidente de la República, cese a la vicepresidente y hágale un examen a Petro y ordénele que vaya y se presente un médico y que lo revise a ver si está física y mentalmente bien. O sea, todo lo que ocasiona una columna. Ese es el poder de la prensa. Ese es el poder mediático de un grupo de personas que no, al no estar de acuerdo con un presidente de turno, que eso está bien. No, no se está diciendo que todos tenemos que estar de acuerdo, no. Yo en muchas cosas de Petro no estoy de acuerdo y se le llama la atención, pero no por eso me lo voy allá a atacarlo, a criticarlo en su persona y a venir a decir es que Petro es un degenerado porque es que me cae mal por esto y esto y esto. No, o es que Petro es un drogadicto porque es que no me gusta lo que está haciendo en materia internacional, porque, oh sorpresa, el tema mediático también se centró en atacar la crítica y la postura que ha tenido el jefe de Estado colombiano, lo que es Gustavo Petro, pues a la hora de cuestionar lo que hace Israel en Palestina. Entonces salen periodistas que, según algunos, Daniel Coronel, como lo mismo a Vicky Ávila le decía que el gatico es que era muy mansito, es que María Jimena Duzán defiende a Petro, es que María Jimena Duzán apoya a Petro, pues resulta que eso es carreta. Ellos mismos se están contradiciendo, porque es que ni Daniel Coronel apoya a Petro, ni María Jimena Duzán apoya a Petro, ni nada de esas cosas, ni Daniel Coronel tampoco es el gatico, como Vicky Ávila se lo dijo en varios trinos. Como que eso le sentó muy mal a Daniel Coronel y quisieron darle un cambio de postura a lo que es la revista Semana, a lo que es la revista No Cambio, se perdón, cambió. competencia de Semana, hay que decirlo, en medios virtuales. Bueno, pues Daniel Coronel comparte la columna de María Jimena Duzán. Daniel Coronel está ahí. No, es que Daniel Coronel ya no es el director. Ahí lo está compartiendo. Daniel Coronel sigue manejando Cambio. Que él ahorita esté con Univision es otra cosa. A temas contractuales, vínculos laborales es otra cosa, pero él sigue manejando eso. Y ahí lo sigue replicando, él sigue escribiendo, él sigue ahí sacando sus cosas. Entonces, no porque Daniel Coronel sea crítico del uribismo y ponga en evidencia todo lo que está sucediendo en el caso de Uribe, o no porque sencillamente Daniel Coronel critique ciertos sectores en donde Petro también ha enfocado sus críticas, quiere decir que Daniel Coronel es amigo de Petro y es cercano a Petro, no. Los periodistas, el gremio de periodistas se arropan ellos con la misma cobija. Hay que desconfiar de ellos realmente, pues porque sencillamente lo que están haciendo es atacar a la persona, más no las ideas. Están buscando deshonrar a un presidente, deshonrar a una persona que hoy ostenta el cargo de presidente, porque les incomoda que esa misma persona sea hoy presidente. No por nada, muchas cuentas petristas están muy pendientes de cómo los medios de comunicación incluso se refieren a Petro. No le dicen presidente Petro o lo llaman despectivamente Petro, es que Petro dijo tal cosa, es que Petro postuló esto, es que Petro tal cosa, ¿no? O sea, realmente en esos detalles del lenguaje uno empieza a notar cierto comportamiento en donde se puede alegar, se puede poner en evidencia que incluso para ellos la dignidad que hoy ostenta Petro como presidente no les gusta y les incomoda. Por eso atacan a él en su honra. Hoy Petro es una persona, es un presidente
deshonrado. Ojo, no lo confundan con honor. Petro sigue actuando con honor. Y por lo que se ve, él tiene su honor en muy alta estima, él tiene su honor, su convicción de lo que es muy alta, él sigue adelante, ¿cierto? Con sus errores y todo, él sigue adelante, lo que habla que es una persona con un honor que se está creciendo, sí, pero su honra, que es la opinión que puedan tener los demás, la forma en cómo se refieren a él y a la reputación que él ostenta, pues está viendo pisoteada y acabada. Porque al no haber una crítica constante por parte de la oposición a la hora de cuestionar todas las reformas que está planteando este gobierno, todo este cambio de paradigma que representa este gobierno de izquierda, por decirlo así, pues sencillamente atacan, vuelvo y digo, a la persona, a deshonrarlo a él como persona, venderlo como un enfermo, como un drogadicto, como un incumplido, como un alcohólico, bueno, y como otras cosas más. Don Iván Dash. Bueno, el tema de Daniel Coronel es agridulce, o sea, Daniel Coronel comparte muchas visiones con Petro, de cómo atacó, digamos, él le gustaba mucho a Petro como senador, ¿no? Sí, de hecho quería que siguiera como senador, y Daniel Coronel era de los de Daniel Samper y compañía, sedúzcanme con su voto, sedúzcanme. Y bueno, Daniel Coronel hay que tener, bueno, vamos al tema. Daniel Coronel fue en el 2018, no votó por Petro, votó por Fajardo, igual que doña María Jimena Duzán, que votó por Fajardo. Doña María Jimena Duzán no hace, pues primero no, ella no es progresista, ella no es de izquierda, ella más bien es de ese famoso centro que no se define, pero que es el centro de la derecha. Así es simple. Ella pues realmente sus posturas políticas siempre han estado con algo del establecimiento, no tan establecimiento de derecha, pero sí ha estado algo con el establecimiento. Lo mismo Daniel Coronel. Daniel Coronel tiene sus intereses en el canal público, ¿no? En el canal 1 donde de hecho se presentaba Noticias 1. Sí. Y él pues sabe que con Petro pues no tiene mucho ahí. No tiene mucho favoritismo ahí. Con Duque no lo tuvo y por eso hasta perdieron el espacio de Noticias 1. Y acuérdese que tampoco lo hubo cuando Petro era alcalde con Canal Capital. Sí, entonces Daniel Coronel sabe que con Petro no cuenta. Sabe que con un Santos sí cuenta. Sabe que con un Vargas Lleras sí cuenta. Y sabe que con el uribismo... Y es que mire algo, usted menciona a Santos. Hoy la prensa dice que aparte de las elecciones regionales del 29, que Petro perdió, que es que Petro perdió 8 millones de votos. O sea, Petro no perdió votos. Petro sigue siendo presidente, vuelvo y digo. Pero que aquí el gran ganador es Juan Manuel Santos, que han demostrado ser un buen expresidente y un poco más de cosas. Esto es una lavada de cara que le está haciendo la prensa, que al santismo quieren impulsar ahora un candidato del santismo a la presidencia. Esa es la renovación que ellos van a proponer. Santos tampoco se presentó a estas elecciones del 29, entonces como para quien gana decir es que Santos ha ganado estas elecciones, son los santistas y la gente cercana a Duque y a Santos quienes han ganado mejores los puestos. O sea... Pues ahí, bueno, ahí como le digo, estamos hablando de esas personas tibias, esos periodistas de centro que han hecho buenas cosas, ¿no? María Jiménez han hecho buenas cosas, nadie le quita a Daniel Coronel sus investigaciones, son muy buenas, de hecho son de los mejores periodistas. Pero decir acá que ellos son totalmente imparciales, no lo son. No lo son. No son totalmente imparciales, tienen sus intereses, Daniel Coronel tiene sus intereses en cuanto al canal público, en su espacio, que lo tuvo mucho tiempo. Y bueno, en esa es una asociación que tiene Daniel Coronel con otras personas, bueno. Y bueno, María Jimena Duzán pues ahora está en Cambio. Y bueno, Cambio no es un medio progresista, alternativo. Es un medio donde hay mucha gente que... Sí. Yo a leer una cosa de María Jimena Duzán de ahí ese trino, pero ahorita la leo entonces. Déjenlo ahí, sí. Bueno, o sea, estos periodistas realmente no son totalmente independientes. Tienen sus intereses y también hay el interés del medio donde ellos están. Por ejemplo, Revista Cambio, lo que usted dice, aunque Daniel Coronel no es presidente, no es directivo ni nada, pues sí tiene una influencia gigante ahí adentro. Entonces puede que, como lo mismo, él ahorita no es el presidente de Noticias 1, pero él ahí está en Noticias 1. Y si Daniel Coronel deja de ser
de Univisión, deja de ser presidente de Univisión no sé, en 2 años, allá volverá a Cambio y volverá a Noticias Uno y volverá a todo lado. Él tiene digamos que sus huevitos ahí. Entonces, pues sí, no es totalmente ajeno y bueno, y pues, pero en este caso, pues digamos que él sí había sido un poco más, ¿cómo le digo? Más como no tan agresivo con Petro, ¿no? Últimamente, digámoslo así, que no, ya no estaba tan con los taches arriba con Petro Todos son posturas, todos son sí, fachadas. son momentos, y ahí vamos, son momentos. Vicky Dávila en la última entrevista que ella hizo en el 2022, que fue en la casa de Nariño, que fue entrevistando a Petro, fue muy cordial. Y parecían dos viejos amigos hablando ahí, muy risueños y echándose piropos mutuos. Ay, qué bonita estás, Vicky. Ay, no, sí, presidente, muchas gracias. ¿Cómo se siente en la casa de Nariño? ¿Cómo le ha ido, no? Pero vamos al momento. Petro les dio una entrevista muy buena al año del gobierno, ¿no? Sí. La entrevista, bueno, una entrevista cuando a los 6 meses, esa fue mala, me pareció buena entrevista, mal titular, porque la entrevista fue muy buena, fue muy informativa, fue muy buena para los oyentes, ¿no? Y el titular le ponen que yo no creía a Nicolás Petro, o eso lo ponen de titular, ¿no? Sí. Y uno dice, venga, ¿cómo dañan tan buena entrevista? Ahora, esa entrevista, donde hablan de Nicolás Petro y hablan del gobierno, de cómo va el gobierno y todo eso, Daniel Coronel hace unas preguntas buenas. Pero el otro entrevistador, Federico Gómez, creo que ahorita es el gerente de Cambio, hacía preguntas sobre las narrativas. Todas las narrativas de que, sí, de todo lo que dice el uribismo, de que es verdad que le están pagando a los delincuentes, de que es verdad que todo esto, todas las narrativas que difunden las hablaba, las preguntaba el otro personaje, Federico Gómez. Y en ese momento él es el total, digamos, director de Cambio. Y a esto mismo se ve también ese cambio de volver a ser agresivo contra Petro, como poner una columna de María Jimena Duzán, que da diagnósticos, que dice cosas sin pruebas, ¿no? Sí. Sin pruebas y sin ser ella una persona calificada para hablar de drogas, ¿no? Porque es que acá lamentablemente en Colombia el tema, o sea, tenemos un problema de narcotráfico, de drogadicción, pero también tenemos un problema de que los medios de comunicación desinforman acerca de las drogas. Dicen cosas acerca de tal droga que no son ciertas, digamos, lo tuvimos con el fentanilo, que supuestamente el fentanilo había llegado a Colombia y cuando no había llegado a Colombia lo que había incautado la fiscalía era otra cosa, pero no era el fentanilo que venden como droga en Estados Unidos. Era un fentanilo ya elaborado que era para otro uso. Sí. Entonces, nada, es una total desinformación el tema del uso de las drogas. Y pues acá María Jimena Duzán escribe, presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo debe. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral. Ella ya está dando un dictamen de que Petro tiene una adicción. Entonces, mire, póngale cuidado a una cosa. Ella cómo lo escribe, ¿no? Presidente, si usted tiene un problema de adicción, o sea, ella, al hacer ese tipo de preguntas envenenadas, ¿no? Pues cualquiera que lo va a leer, cualquier incauto va a leer y va a decir, uy, ¿cómo así? Petro es, y ese atrás del guerrillero es drogadicto, es consumidor, es que mete coca, mete perico, es que eso es el presidente, es que lo está diciendo la prensa, ¿no? Es que si la prensa lo dice es porque no, y lo está diciendo, a ellos se les cree. Y lo está diciendo María Jimena Duzán. Es que María Jimena Duzán era la columnista que más defendía a Petro y mire, ella misma lo está diciendo y es que lo está poniendo ahí, por eso le hace la pregunta, Petro, reconozca entonces que usted sí es un drogadicto, Petro, reconozca entonces que usted es un degenerado, ¿no? O sea, en eso están. Eso pasa por hacer un mal uso de los medios de comunicación para buscar favores particulares, ¿cierto? Y respetando la responsabilidad social que ellos deben de tener como medios de comunicación para dar información veraz e imparcial. Aquí no me están dando información, aquí sencillamente me están vendiendo una falsa noticia, una falsa idea de un supuesto presidente drogadicto, si eso lo quieren decir así.
no hay un dictamen de medicina legal, no hay un dictamen médico, no hay nada que establezca que efectivamente Gustavo Petro es una persona adicta. ¿O adicta a qué? O sea, ¿a qué hace referencia? ¿Qué tipos de adicciones? Uno puede tener adicciones que pueden ser buenas. Hay gente que es adicta al trabajo, es adicta al ejercicio y las cosas en exceso son malas, sí. Pero bueno, ¿qué tipo de adicción? ¿O es que es un tema de dependencia de drogas y otras cosas más? Pero bueno. Hay un tema, una carta abierta que aquí comparte don Iván Dacho y de eso quiero pasar ya a unas críticas que sí hay que hacerle a Gustavo Petro y al gobierno nacional frente a todo este tipo de cosas. Entonces, don Iván Dacho. Bueno, pues el colectivo Eche la Cabeza, para los que no saben, es un colectivo que digamos que protegen a la gente del consumo, del mal consumo de las drogas, ¿no? De consumir Sí. esas sustancias dañinas, de revisar ver usted qué está consumiendo. O sea, ellos ya saben que la lucha contra las drogas es una lucha perdida, que la gente va a seguir consumiendo. Entonces lo que ellos hacen es como vigilar y como proteger a la gente de hacer un uso de las drogas responsable, un uso de las drogas recreativo responsable, ¿no? Y ellos les llaman la atención a María Jimena Lozano. Entonces queremos expresar nuestra profunda preocupación respecto al enfoque de la reciente columna de opinión titulada Carta al presidente Gustavo Petro. Esta es una defensa por el derecho a la información y un llamado al debate serio y respetuoso. Nadie está obligado a abrir sus espacios más íntimos, mucho menos su relación con sustancias proactivas, sean legales o ilegales. En esto también ellos critican que no es apropiado, no es, no es apropiado que un diagnóstico como la adicción sea realizado por alguien que carece del respaldo técnico necesario para llevar a cabo este dictamen. Ujú. Hemos Es que abierto mire, nuestros antes de ir lo último para finalizar, hemos abierto nuestros espacios al diálogo y a voces diversas en pro de un cambio cultural que enfoque que aunque desafiante y prolongado finalmente empieza a tomar forma. Bueno, eso fue como la llamada de atención eso del mismo, colectivo Échele Cabeza a María Jimena Lozano. eso mismo pasó con el instituto o los diferentes comités o agrupaciones, agremiaciones, lo que sea, de gente que padece Asperger. Mandaron cartas, incluso la Universidad de los Andes lo hizo. Por favor, no estigmaticen el tema de pues que hay gente que nace con el Asperger y como tal no es que sea una enfermedad, es algo que se padece, es algo que se tiene, pero no es una enfermedad. O sea, le están dando una instrumentalización a ese tipo de connotaciones para tratarlo como algo que no es o para sencillamente cumplir una agenda mediática en contra, en este caso, pues de Gustavo Petro. Eso es lo que están haciendo. Ahora bien, don Iván Dacho, esto no todos son flores Mira, y antes, Petro ni más antes faltaba. de terminar, pues nada, estás Sí, hablando de cambio, ¿no? Que cambio, cómo cambió la portada, todo eso, pues que sabemos que Federico Gómez, la persona que está en la dirección, pues es una persona totalmente antipetrista. Y sí. vamos a tener muchas columnas insulsas, ¿no? O sea, uno acostumbrado a columnas buenas de María Jimena Lozano, de Daniel Coronel, que tenían pruebas, pasamos a veces con la misma María Jimena Lozano. Así que es muy seguramente que tengamos varios contenidos de cambio Esto va a ser. eh, sesgados. Sí, esto va a ser la repetición de la repetición de la repetición de algo falso, de algo que no se ha comprobado, de algo que no es cierto hasta este momento, fecha en que estamos grabando esto, no hay un dictamen médico, no hay un dictamen psicológico, psiquiátrico, lo que sea que establezca que Gustavo Petro es una persona drogadicta, drogodependiente, adicta, lo que sea. Tampoco ni que está enfermo, ni que es alcohólico, ni nada de esas cosas. Olvidamos Entonces, esa, que estaba nada enfermo, raro que ¿no? es. Sí, claro, es que Acuérdese está que estaba enfermo enfermo. también, que Sí, tenía problemas de salud pero graves, o sea, sí, sí. decían que tenía cáncer, que tenía yo no sé qué. O sea, ya hemos Eh, pasado por muchas cosas. van a salir columnas de Daniel Sampero Espina, que es el Pachito Santos de los Tibios, sacando entonces sus chistes con su humor, ¿no? Diciendo es que la drogadicción de Petro, es que el Petro drogadicto, o sea, cualquier cosa de esas van a sacar, porque es que a eso juegan, la repetición
de un hecho que no es cierto. La repetición de lo que Pablo Iglesias en ese fragmento que les colocamos de la base dice las no noticias que hace que un presidente tenga que sacarle tiempo de su agenda para venir a contestar, para venir a controvertir. Ya lo tuvimos incluso con Boric haciéndose una prueba diciendo pues que efectivamente él no mete droga, él no es un adicto, exactamente lo que está queriendo, o sea, lo que están haciendo con Petro. Pero ¿qué pasa acá? ¿Y cuál es la crítica también? Que esto no es nuevo, esto lo hemos dicho aquí en el podcast del Cuadrante Alfa en anteriores oportunidades. Incluso recuerdo muy bien un programa del mes de marzo en donde hablábamos sobre eso, las fallas de las comunicaciones. Gustavo Petro, como presidente, como jefe de gobierno, jefe del Estado, no ha gozado de un correcto uso de las comunicaciones. No todo se puede manejar por Twitter, no todo el mundo tiene acceso a Twitter. En este país, lastimosamente, usted, Iván Dacho, lo sabe muy bien como ingeniero que es, hay una brecha digital gigantesca y no todo el mundo tiene acceso a Internet, mucho menos a Twitter o a X, como le quieran decir, a los trinos de Petro, que Petro es que tiene 7 millones de seguidores, sí, pero esos 7 millones, ¿cuáles son reales? ¿Cuáles están aquí en Colombia? ¿Cuáles de ellos están preocupados por lo que diga o no diga el presidente? Petro, al ¿Cuáles manejar no todas son sus bots? comunicaciones, claro, ¿cuáles no son bots? Petro, al manejar todas sus comunicaciones como presidente a través de sus trinos, se está prestando, y al no tener una versión oficial, se está prestando que sea la prensa la que saque esos trinos y les dé la interpretación que a ellos se les venga en gana. O sea, distorsionan la realidad dándole una interpretación a unos trinos de Petro. Entonces, porque ya han salido los titulares, Petro sí sacó un trino diciendo que sí es adicto. Y le da clic a la imagen y dice, es que él dijo que es adicto, pero a tomar café en las mañanas. Entonces, claro, juegan al clickbait, juegan a eso, juegan a la desinformación. Mucha gente se queda con el titular. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno nacional no tiene una oficina de prensa. Iván Duque tuvo a Hassan Nazar, que a pesar de todo, el tipo intentaba remarla con el nefasto presidente que era Iván Duque, pero manejaban un tema de la comunicación de prensa, no eran respuestas inmediatas en caliente como lo que tiene Petro con el Twitter. Es que Petro se pone un día cita a Blue, un día cita Semana, un día cita a la W, a RCN, a Luis Carlos, al que sea, y va citando, 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 y trina, y dice una cosa y dice otra, pero todo eso lo hace en caliente. Tampoco hay una pausa razonada, hay que fijar una postura, cuál es el comunicado oficial, hay que hacer uso de los canales oficiales del gobierno, para eso están. ¿Cuál es el comunicado oficial? ¿En dónde está el que habla en representación, o sea, a través de la prensa, del presidente? Quienes hayan visto House of Cards, recordarán que hay un personaje que es muy importante que se llama Seth Grayson, que era el jefe, el vocero de la Casa Blanca en la presidencia de Frank Underwood. ¿En dónde está el Seth Grayson de Petro? ¿En dónde está esa persona que va, cierto, a la Casa Nariño, da una rueda de prensa y dice, mire, frente a la columna que sacó la periodista María Jimena Duzán de Cambio, que decir, el presidente no es ningún drogadicto, el presidente, como lo es cualquier otra persona, merece respeto, Gustavo Petro como persona tiene derecho a su intimidad, por favor no entren a estipular, no entren a plantear cosas que no son ciertas, hasta el momento no hay ningún dictamen médico que establezca que Gustavo Petro es presidente y tampoco lo tiene que hacer porque él no es ningún drogodependiente. Listo, ya, caso cerrado. ¿Cuál es el siguiente caso? No es Petro centrándose y dedicando tiempo de su gestión al Twitter a responderle a cada uno de los periodistas que lo critica o a cada una de las personas que sale a criticar. Hay que manejar bien las comunicaciones, hay que cuidar las comunicaciones. Y eso realmente este gobierno no lo tiene. Supuestamente Holman Morris iba a hacer algo, pero no ha hecho nada. Ellos tienen una jefatura de prensa, pero no hace nada. Brilla por su ausencia. Se presta incluso para temas. Es que Petro llegó tarde. Es que Petro no se reunió con Boric en Estados Unidos y resulta que sí se reunió. Es que Petro estaba borracho en Estados Unidos dando un discurso y resulta que no estaba borracho dando un discurso. Entonces le tocó a Petro ir a una entrevista con Caracol Televisión a decir, pues que yo no estaba. Es más, señor periodista, usted me está haciendo la pregunta que si yo estaba borracho. Usted mismo estaba ahí en esa rueda de prensa que yo dije. Entonces, ¿de dónde saca usted que yo estaba borracho? O sea, realmente no hay un manejo correcto de las comunicaciones. No las hay. Y eso presta y eso sirve, eso es terreno de cultivo para que sencillamente la oposición, que es mediática, aquí la oposición política la están haciendo a través de los medios de comunicación. Ellos saben que en el Congreso no son mayorías, entonces están utilizando ese cuarto o quinto poder, como le quieran decir, que son los medios de comunicación, para entonces atacar al gobierno. ¿Y dónde están las comunicaciones? ¿En dónde está ese grupo de personas que coge toda esa información, que coge todos esos ataques, los piensa, los reflexiona,
los construye para elaborar respuestas que sean acordes y que sean la versión oficial de los hechos. Eso no lo tenemos. Sí, efectivamente no hay un contra, una claridad de parte de la Oficina de Comunicaciones del Gobierno. No la hay. Todo es el trino de Petro. No, de hecho, yo puedo decir que Hassan Nazar, con todo lo que me caía mal ese personaje, hacía bien la tarea, porque con Duque no era nada fácil. Uno no veía a Iván Duque criticando o saliendo a responder señalamientos que le hacían. Es más, el tipo ni se daba cuenta. ¿De qué me hablas, viejo? Todo eran comunicados de prensa. O eran los ministros. Sí, o eran los ministros, o salían los ministros. Aquí realmente uno no ve a un Iván Velázquez, uno no ve a un Luis Fernando Velasco, qué sé yo, a los otros ministros que ya ni me les sé los nombres de los que hay. Realmente son ministerios que brillan por su ausencia. Uno no sabe, la que es la ministra de Trabajo, qué está haciendo Francia Márquez, es la ministra de la Igualdad, y qué ha pasado con ese ministerio. No se ha dicho nada, cuáles son los avances. Y no vengan a decir, no, es que la cuenta Infopresidencia en Twitter sacó un trino donde decían, estos fueron los avances del gobierno del cambio en esta semana. ¿En dónde están? Para la gente que está fuera de Twitter, ¿en dónde están? Si yo voy a la tienda de la esquina y veo al señor que está viendo RCN y que tiene todo el día RCN sintonizado, me va a decir, este gobierno, hijo de madre, nos incumplió, este gobierno no está haciendo nada y antes nos metió un impuesto para quebrarnos a nosotros los tenderos. Y es como si no quisieran pagarle, y no quieren como pagarle a los canales privados para difundir también la agenda informativa. Es como si no les quisieran pagar, ¿sí? Pues pagar mucha plata para eso. Y pues hay que hacerlo, o sea, pues es necesario. Sí. No nos podemos radicalizar en eso. No, hay que saber manejar, usar las comunicaciones. La gente que ve RCN y Caracol, miren los ratings. Caracol, RCN, Caracol. La gente que escucha radio, RCN y Caracol Radio. La gente o si quieren traer a la gente de la televisión pública, traigan buenos programas a la televisión pública que tengan alto rating. La gente no sintoniza la televisión pública. Yo no he visto a nadie que diga, uy, hoy es viernes en la noche, vamos a ver el canal del Congreso, a ver qué están, a ver la nueva pelea de David Racero con la gente del Centro Democrático. Quiero ver cómo le callan la boca al doctor Polo Polo. No, o sea, nadie hace eso. Ni yo, ni usted, nadie más. Yo no sintonizo RTVC, yo no veo RTVC. Es más, RTVC Play como plataforma ni siquiera está en los TV Box. Solo hay que, RTVC solo se puede ver en los celulares. Si uno quiere, o en internet en el computador. Pero si yo lo quiero ver en el televisor, no lo puedo ver. No, por ejemplo, ahorita salió NN, ¿no? En el RTVC. ¿Quién va a ver a esas alturas de NN? No sé. Si yo quiero ver NN, lo pongo en YouTube. Yo no veo, yo personalmente no sintonizo los canales públicos. De hecho, yo tengo deshabilitado. Yo tengo aquí donde vivo internet. No tengo televisión. Yo no pago por televisión. Yo todo es por internet. Pero hay gente que sigue viendo televisión. TDT. Les llega la señal a donde sea. Y no sintonizan RTVC. Si eso fuera así, entonces RTVC estaría picho en plata, recibiendo pauta, no solo pública, sino también privada. No. O sea, realmente no. Y si alguien se va a consumir noticias en internet, no propiamente va a RTVC. Van a Semana, van a Cambio. En fin. No nos alarguemos más, don Iván Dacho, porque este tema de las fallas de las comunicaciones pues se presta para desarrollar parte de lo que hablamos hoy, pero también para otros episodios podcast. Así que, don Iván Dacho, de mi parte, hay que cuidar las comunicaciones. Como no las cuidan, esto se presta para que hoy se esté hablando de la supuesta drogadicción de Petro, el supuesto alcoholismo de Petro, es que Petro es incumplido, es que Petro tal cosa, y realmente no sabe manejar las comunicaciones y le dan todo el terreno, toda la rienda suelta, pues para que la prensa entre a hacer lo que mejor sabe hacer, especulación mediática en favor de intereses particulares. Don Iván Dacho, de mi parte yo me despido y a todos ustedes muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. De mi parte, nada, muchas gracias por sintonizar el Cuadrante Alfa, escucharnos en diferentes plataformas de podcast. No olviden seguirnos. También no olviden seguir el canal de YouTube. Y nada, este debate de opinión y discusión de opinión lo seguiremos dando, pero también necesitamos
apoyo de todos los que nos escuchan, si les parece interesante, si les parece bien nuestros planteamientos, si les parece todo esto chévere, nos ayudarían con seguirnos o suscribirse. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.